Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles acerca de una de las personalidades más importantes de la psicología de todo el siglo XX. Marie-Louise von Franz, una erudita psicoterapeuta, analista junguiana, colaboradora y aprendiz de Carl Gustav Jung. Se dice que realizó la interpretación de más de 65.000 sueños a lo largo de su práctica clínica. Tradujo numerosos textos antiguos de alquimia, tanto del latín y del griego, y reinterpretó cientos de cuentos de hadas desde una perspectiva arquetipal. Una persona que realizó un recorrido impresionante tanto intelectual como psicológico. Y eso es lo que voy a compartir hoy con ustedes. Además, compartiendo algunos de sus estudios más interesantes que pueden servirnos en el proceso de autoconocimiento de cada uno de nosotros. Así que sin más introducción, vamos a adentrarnos en su historia. Marie-Louise von Franz, una de las más grandes colaboradoras y aprendices de Carl Gustav Jung, dedicó su vida a desentrañar los misterios del inconsciente humano. Nació el 4 de enero de 1915 en Múnich, Alemania, en el seno de una familia aristocrática de origen austríaco. Desde su niñez, su vida estuvo marcada por la búsqueda de conocimiento, una curiosidad insaciable y una capacidad extraordinaria para los estudios intelectuales. Su pasión por el estudio de los sueños, los arquetipos, los cuentos de hadas, la alquimia y hasta los oráculos antiguos como el I Ching la llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la psicología del siglo XX. La familia de von Franz, con una tradición militar y también con una rica tradición académica, le brindó una sólida base intelectual. Durante su infancia, Marie-Louise vivió entre Suiza y Alemania, y mostró una habilidad notable para el aprendizaje de idiomas. Hablaba y leía con fluidez alemán, inglés, francés, italiano, latín y griego. Este dominio de los idiomas le facilitó colaborar estrechamente con Jung en la traducción de manuscritos alquímicos y también en la interpretación de antiguos textos simbólicos. Pero para comprender verdaderamente su legado, debemos empezar por su juventud y el decisivo encuentro que tuvo con Jung. Fue en 1933 cuando Marie-Louise tenía 18 años y su vida tomó un giro fundamental. Su encuentro con Carl Jung la marcaría profundamente. Según relató en una entrevista que ella tuvo en 1982, tuvo la suerte de que Jung, cuando él tenía 58 años, invitara a algunos estudiantes a su casa en Bollingen. Ella, junto con varios otros estudiantes, visitaron la casa de Jung para dialogar con él, compartir sus inquietudes y conocer a este notable psicólogo que ya era muy reconocido en aquel entonces. Durante esa reunión, Jung habló de manera tan impresionante sobre la realidad del alma que von Franz quedó profundamente afectada. Ella misma confesó: "Volví a casa pensando, voy a tardar unos 10 años en resumir todo lo que este hombre me ha dicho hoy". Von Franz tenía la sensación de que iba a ser colaboradora de Jung en sus estudios alquímicos debido a su conocimiento de los idiomas antiguos. Poco después, ella le pidió a Jung si podía comenzar un análisis con él, pero al no tener dinero para pagarle, Jung le propuso un intercambio: sesiones de análisis a cambio de traducciones de textos latinos y griegos. Ella aceptó con muchísimo entusiasmo. Así comenzó su colaboración con Jung, quien, para empezar, le dio para traducir un antiguo texto alquímico titulado Museum Hermeticum, de 1593. Ella, en un primer momento, más allá de comprender el idioma, tenía cierto temor de no comprender el significado de estos textos. Sin embargo, Jung la incentivó a que ella se deje llevar por su intuición y que recopile los extractos de lo que ella sintiera que era lo más interesante de estos textos. De manera sorprendente, en su primer encuentro con este libro, al abrir el libro en una página al azar, von Franz encontró un relato acompañado de un dibujo que reproducía exactamente un sueño impresionante que ella había tenido un año antes. Esto le impactó muchísimo, y así la conexión entre su vida personal y el trabajo alquímico profundizó aún más su compromiso con la tarea de traducción e interpretación de estos textos. Otro de los grandes desafíos intelectuales que enfrentó von Franz fue la traducción del texto alquímico medieval Aurora Consurgens, una tarea que le tomaría 15 años de trabajo. Este texto, escrito en un latín arcaico, planteaba enormes dificultades.
Para descifrarlo tuvo que adentrarse en el estudio de la paleografía, la ciencia que se encarga de descifrar las escrituras antiguas y estudiar su evolución, así como datar, localizar y clasificar los diferentes testimonios gráficos objeto de estudio. A partir de este profundo estudio de este texto, ella decodificó que el alquimista que lo había escrito describía una experiencia mística más que una operación química. Este descubrimiento la llevó a la conclusión de que el autor del Aurora Consurgens podría haber sido un clérigo, y en su obra llega a la conclusión de que posiblemente el teólogo medieval Santo Tomás de Aquino fue el autor de esta obra, en su último esfuerzo por plasmar una experiencia interior. Esta hipótesis se convirtió en un tema central en el estudio que von Franz realizó sobre este texto, una obra monumental que refleja la profundidad de su comprensión del simbolismo alquímico y sus implicaciones psicológicas. Al igual que Jung, von Franz veía la alquimia no solo como un precursor de la química moderna, sino como una metáfora de los procesos psíquicos de transformación interior del alquimista, y ve en la alquimia un punto de partida muy interesante para comprender los símbolos que surgen del inconsciente, aplicables también para nosotros en la actualidad. Esto se debía a que gran parte de los alquimistas describían sus sueños, visiones y explicaciones sin el filtro de la religión ni otras creencias, con lo cual su testimonio de material proveniente del inconsciente era documentado de manera transparente, sin realizarles correcciones ni adaptaciones para pretender hacerlas encajar en los sistemas religiosos preexistentes. Respecto de esto, von Franz dice: en la alquimia existe, pues, una cantidad asombrosa de material que procede del inconsciente, producido en una situación en la que la mente consciente no seguía un programa definido, sino que solamente investigaba. El propio Jung abordó de manera similar el inconsciente, y en análisis también intentamos conseguir que la gente adopte una actitud en la cual no se aboque al inconsciente ateniéndose a un programa. Un punto de partida así, consciente, que mantiene un mínimo de programación, corresponde al punto de partida consciente del alquimista, de modo que el inconsciente responde de manera parecida, y por eso los escritos alquímicos son especialmente útiles para llegar a entender el material moderno. Su estudio de la alquimia ha sido de los más profundos y significativos en la historia de la psicología analítica. Sigue siendo muy influyente al día de hoy como base para la investigación y el estudio en esta área. Uno de los pilares de la contribución de Marie-Louise von Franz al pensamiento junguiano fue su análisis exhaustivo de los sueños. Para von Franz, los sueños no eran simples productos de la mente individual, sino expresiones de lo que Jung había denominado el inconsciente colectivo, esa capa profunda de la psique humana que contiene los arquetipos universales. Ella describe los sueños de la siguiente manera: mucha gente todavía tiene el ingenuo prejuicio de que los sueños expresan nuestros propios deseos o nuestros proyectos o planes. Pero mientras más se les observa, más se ve que eso no puede ser cierto. Muchos de nuestros sueños dicen cosas que no queremos oír. La base desde la cual se originan los sueños parece ser, usando una expresión vaga, la propia naturaleza. Es un fenómeno natural que proviene de la misma fuente que un árbol o un jabalí. Ahora, no podemos decir qué engendra el jabalí. Si uno cree en Dios, dirá Dios hace al jabalí. Pero, en cualquier caso, es ese poder desconocido o fuerza misteriosa que da origen a toda existencia. Entonces, tal vez sea mejor usar una expresión vaga, Dios o la naturaleza, sin atribuir los sueños a algo específico. Sin embargo, después de observar los sueños por largo tiempo, notamos ciertas cualidades y funciones. Ellos poseen una inteligencia superior, una sabiduría y una perspicacia que nos orientan. Nos muestran en qué aspecto estamos errados y nos alertan sobre los peligros. Predicen acontecimientos futuros, aluden al sentido más profundo de nuestra vida y nos transmiten introvisiones reveladoras. Si uno analiza sueños de artistas o científicos creativos, por ejemplo, verá que muchas veces nuevas ideas les son reveladas a través de los sueños. No se conciben en una computadora,
Más bien, brotan del inconsciente bajo la forma de ideas repentinas. Varios documentos demuestran que muchos científicos primero soñaron ciertas soluciones matemáticas y después las resolvieron conscientemente. Entonces, debemos concluir que existe una matriz psíquica capaz de producir nuevas introvisiones creativas. Después de analizar sueños como procesos psíquicos vitales, lo único que tal vez se pueda decir es que esta matriz parece orientar al ego consciente hacia una actitud adaptada y madura frente a la vida. Durante su carrera, llegó a interpretar más de 65.000 sueños, una experiencia que la llevó a afirmar que los sueños son una guía esencial para que las personas encuentren el sentido de sus vidas. Para ella, la búsqueda del sentido era el eje central de todo su trabajo. Los sueños, decía, no solo revelan las dinámicas internas de nuestra psique, sino que también ofrecen orientación sobre cómo realizar nuestro destino y expresar los potenciales internos. Sus pacientes la elogiaron por su atención, agudeza y comprensión. Von Franz sostenía que la terapia debía seguir las tendencias naturales de autocuración del psiquismo. Según su experiencia, ella decía que lo más sano que pueden tener los seres humanos son los sueños. Los sueños nos orientan a encontrar el sentido de nuestras vidas, guiándonos sobre cómo realizar nuestro destino y expresar los potenciales que hay dentro de nosotros. Otro campo en el que Marie-Louise von Franz dejó una huella indeleble fue en el estudio de los cuentos de hadas. A lo largo de su vida, von Franz analizó cientos de cuentos provenientes de distintas culturas, descubriendo en ellos patrones arquetípicos que, según ella, reflejaban los procesos de transformación psicológica. Su interés por los cuentos de hadas surgió casi al mismo tiempo que comenzaba su labor terapéutica. Una mujer se le acercó solicitándole escribir un libro sobre este tema. Esta propuesta se convirtió en una obra monumental de más de 1000 páginas, en la que trabajó durante 9 años. Para referirse a este tema, ella dijo: los cuentos de hadas son la expresión más pura y sencilla de los procesos psíquicos inconscientes colectivos. Por lo tanto, su valor para la investigación científica del inconsciente supera al de cualquier otro material. Representan los arquetipos en su forma más simple, desnuda y concisa. En esta forma pura, las imágenes arquetípicas nos proporcionan las mejores pistas para la comprensión de los procesos que tienen lugar en la psique colectiva. En los mitos o leyendas, o en cualquier otro material mitológico más elaborado, llegamos a los patrones básicos de la psique humana a través de una superposición de material cultural. Pero en los cuentos de hadas hay mucho menos material cultural consciente y específico, y por lo tanto reflejan los patrones básicos de la psique con mayor claridad. Su análisis en este tema es muy profundo y extenso. Uno de los cuentos de hadas más emblemáticos que von Franz analizó fue La doncella sin manos. Este relato narra la historia de una joven a la que le cortan las manos por un pacto que su padre hizo con el diablo. A través de numerosas pruebas, la doncella, ayudada por fuerzas superiores, recupera sus manos y encuentra la redención. Para von Franz, este cuento representa el arquetipo de la transformación del ego. La pérdida de las manos simboliza la desconexión del ego con sus capacidades de actuar en el mundo. El hecho de que las manos sean restauradas al final del cuento representa el proceso de integración de los aspectos perdidos o reprimidos de la psique. A través de la perseverancia y la guía de lo divino, el ego encuentra nuevamente su lugar en el mundo. Cada cuento de hadas encierra su propio secreto, y es un universo que ella nos invita a explorar con lujo de detalles a lo largo de toda su obra. Otro de los temas que la fascinó fue el estudio de los oráculos antiguos, en particular el I Ching o el libro de los cambios. Este antiguo texto chino, utilizado como herramienta de adivinación, fue interpretado por von Franz desde una perspectiva psicológica y simbólica. Para ella, el I Ching no era solo un método de predicción, sino una manifestación del principio de sincronicidad,
un concepto que Jung había desarrollado para describir las coincidencias significativas entre eventos internos y externos. Von Franz argumentaba que el I Ching podía ser utilizado como una herramienta para acceder al inconsciente colectivo, ayudando a las personas a entender mejor sus procesos internos y las dinámicas arquetípicas que operaban en sus vidas. Ella sugiere que el I Ching ofrece una visión simbólica de la situación psíquica del consultante, que no se trata de magia ni de superstición, sino una expresión de las conexiones ocultas entre nuestra psique y el mundo exterior, lo que Jung llamó sincronicidad. Este enfoque no solo fue revolucionario para la época, sino que sigue siendo una fuente de inspiración para los psicólogos junguianos contemporáneos que siguen utilizando estas herramientas. A lo largo de su vida, Marie-Louise von Franz escribió numerosas obras que continúan siendo fundamentales para el estudio de la psicología junguiana. Entre sus libros más influyentes se encuentran Lo femenino en los cuentos de hadas, Símbolos de redención en los cuentos de hadas, Érase una vez, una interpretación psicológica, El camino de los sueños, El puer aeternus, Sobre adivinación y sincronicidad, Imaginación activa alquímica y Alquimia, una introducción al simbolismo y la psicología. En su libro Sueños, un estudio de sueños de Jung, Descartes, Sócrates y otras figuras históricas, ella analiza un sueño clave de Carl Gustav Jung en un capítulo que ella tituló La fuente oculta del autoconocimiento, que describe con hermosos detalles la aventura que implica el proceso de autoconocimiento para cada uno de nosotros. En este texto, ella dice: durante toda la vida, nuestra reflexión intenta penetrar en los secretos más profundos de nuestro ser profundo, pero lo que nos compele a ello es el propio sí mismo, por lo cual nosotros lo buscamos. Él se busca a sí mismo dentro de nosotros. Creo que ese es el secreto que señala un sueño de Jung, el cual tuvo después de una enfermedad grave en 1944, y que relata en sus memorias. En ese sueño, él está caminando por un paisaje soleado y montañoso cuando llega a una pequeña capilla al margen de la carretera. La puerta estaba entreabierta y yo entré. Para mi sorpresa, no había ninguna imagen de la Virgen en el altar y ningún crucifijo, solo un maravilloso arreglo de flores. Luego vi que en el suelo, frente al altar, orientado hacia mí, había un yogi sentado, en la posición de loto, en profunda meditación. Cuando lo miré más de cerca, me di cuenta de que él tenía mi rostro. Quedé sobresaltado, con profundo pavor, y me desperté con el pensamiento: ajá, entonces es él quien está meditando dentro de mí. Él tiene un sueño, y yo soy el sueño. Yo sabía que cuando él despertara, yo no existiría más. El sueño, Jung prosigue, es una parábola. Mi sí mismo se recoge para meditar e intercede en mi forma terrestre. Visto de otra manera, él asumió mi forma humana para entrar en la existencia tridimensional, como si alguien se pusiera un traje de buceo para sumergirse en el mar. Cuando él renuncia a la existencia en el futuro, él sí mismo va a asumir una postura religiosa, como muestra la capilla del sueño. En la forma terrestre, él puede pasar por las experiencias del mundo tridimensional y, con una conciencia mayor, avanzar en términos de realización. La figura del yogi representa, por así decirlo, la totalidad prenatal de Jung, cuya meditación proyecta la realidad empírica del yo. Siguiendo la regla de analizar esos elementos en sentido inverso, descubrimos mandalas en los productos del inconsciente y expresamos con eso nuestro concepto de totalidad. Nuestra base es la conciencia del yo, un campo de luz centrado en el punto focal del yo. A partir de ese punto observamos un mundo enigmático de oscuridad y no sabemos hasta qué punto sus formas sombrías son causadas por nuestra propia conciencia y hasta qué punto ellas poseen una realidad propia. La tendencia del sueño, escribe Jung, es efectuar una inversión de la relación entre la conciencia del yo y el inconsciente, y representar al inconsciente como el generador de la personalidad empírica.
Esta inversión sugiere que, en la opinión del otro lado, la existencia de nuestro inconsciente es lo real y nuestro mundo consciente es una especie de ilusión, una realidad aparente construida con un propósito específico. La totalidad del inconsciente me parece, por lo tanto, el verdadero spiritus rector de todos los acontecimientos biológicos y psíquicos. Aquí está un principio que lucha por la realización total, que en el caso del hombre significa la conquista de la conciencia total. La conquista de la conciencia es la cultura, en el sentido más amplio, y el autoconocimiento es, por lo tanto, el corazón y la esencia de ese proceso. Los orientales atribuyen una importancia incuestionablemente divina al sí mismo y, según la visión cristiana antigua, el autoconocimiento es el camino para el conocimiento de Dios. Por eso llamé a este capítulo la fuente oculta del autoconocimiento. Él está dentro de nosotros y, sin embargo, es un secreto insondable, un completo cosmos que apenas empezamos a explorar. Marie-Louise von Franz falleció el 17 de febrero de 1998 en Zúrich, Suiza, dejando tras de sí un legado inigualable en el campo de la psicología analítica. Su vida fue una búsqueda constante de las verdades más profundas del alma humana. A través de su trabajo sobre los sueños, los arquetipos, los cuentos de hadas, la alquimia y los oráculos antiguos, nos ofreció una visión del psiquismo que continúa inspirando y transformando a nuevas generaciones de psicólogos y buscadores espirituales. Bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que la historia de von Franz les sirva como inspiración y que además los temas que ella investigó les sirva también a ustedes en su propio camino de autoconocimiento. Algunos de los temas que mencioné en este video los he desarrollado en otros videos en este mismo canal, como por ejemplo el proceso de individuación, los arquetipos, el análisis de textos de alquimia y también un análisis y una explicación acerca de qué es el inconsciente colectivo. Así que los invito a ver esos videos que también están en este canal, en caso de que les interesen esos temas en particular. Si les interesa además que profundice en algún otro tema que se les haya ocurrido mientras estaban viendo este video, cuéntenme, los leo en los comentarios. Si les gustó este video los invito a poner me gusta, y si todavía no se suscribieron a este canal los invito a suscribirse a este canal. Nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.